Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. El emperador romano Lucio Dominico Aureliano gobernó Roma hasta su muerte en el 275 después de Cristo. Él es conocido como el padre de la Navidad. A todos sus títulos como máximo pontífice de Roma, o sea, el sacerdote y cabeza religioso de la religión pagana en Roma, hay que sumar el de Pater Natalis, padre de la Navidad. El 25 de diciembre del año 274 de la era común, el emperador romano declaró al Sol Invictus, sol invencible, principal patrón del imperio, en honor a Mitra, el dios de la luz y dios hijo de la Trinidad persa, por lo que en el tercer siglo, dice una fuente de consulta, se iba popularizando especialmente entre los soldados la adoración de Mitra, un dios sol de Persia. Los profesantes del mitrarismo celebraban el nacimiento de Mitra, el dios hijo de la Trinidad persa, al tiempo del solsticio de invierno, un tiempo natural y fijado el 25 de diciembre para que las populares saturnales romanas pudieran desarrollarse hasta culminar en el día del sol del mitrarismo. Ya desde la antigüedad, el solsticio de invierno fue tradicionalmente un tiempo de festividades y celebraciones. Bajo la República primero y el Imperio después, Roma se sumó a las celebraciones que en un principio se realizaban en honor a Saturno, el dios de la cosecha, y Mitra. Por ejemplo, en los tiempos antiguos paganos el solsticio de invierno fue tradicionalmente un tiempo de festividades y celebraciones. Los primeros nórdicos celebraban el primer día de invierno como la noche en la que la gran diosa madre da a luz al bebé dios, el sol. Fue llamado Yule y lo celebraban en torno a una gran hoguera alrededor de la que todo el mundo cantaba y bailaba para despertar al sol de su sueño invernal. Sobre la instauración de una parte del cristianismo como nueva religión imperial, una fuente de consulta dice: después de mucha incertidumbre la victoria fue para el cristianismo, el gran rival del mitrarismo, pero hacia el año 300 este rival todavía tenía que ser diplomático. Fue entonces cuando la Iglesia decidió instituir una fiesta que conmemorase el nacimiento de Cristo. Esta fiesta no consta en ninguna de las listas de celebraciones del tercer siglo. El primer registro histórico que se tiene de ella es en un documento del año 336. ¿Qué fecha se escogió para esta celebración? El 25 de diciembre, el día del nacimiento de todos los dioses sol. Esta elección fue el resultado, según el libro Discovery Christmas, de una decisión tanto sagaz como práctica por parte de los primeros padres de la Iglesia. ¿En qué sentido? El periodo invernal intermedio ya había adquirido su carácter festivo debido a las saturnales romanas, festividades del fuego y de la luz de 7 días de duración. Después tenían lugar las calendas, una fiesta que duraba 3 días y que celebraba el nombramiento de los magistrados romanos, cuyo mandato se extendía por un año desde el primer día o calendas de enero. De manera que al coincidir la celebración de las saturnales, las calendas y el cumpleaños mitraísta del sol invencible, en un periodo de tiempo tan corto se escogió la fiesta del 25 de diciembre para celebrar la misa de Cristo, como llamamiento a los pueblos paganos para que se convirtieran a la nueva religión estatal del Imperio Romano. Al instituir la Navidad en ese mismo día, consiguieron que muchos romanos pasaran de celebrar el nacimiento del sol a celebrar el de Jesucristo. En su libro Santa Claus, Gary Walder dice: los romanos seguían disfrutando de las costumbres de aquellas fiestas de invierno. En realidad, celebraban fiestas nuevas pero con costumbres viejas. Según una fuente de consulta, en aquel tiempo, el cristianismo estaba envuelto en un gran combate con los profesantes del mitrarismo por la conquista del corazón y la mente de la gente del Imperio Romano. Algún tiempo después, en el 300 después de Cristo, el cristianismo se las arregló para dar el golpe final de absorber las saturnales y con eso se apuntó su victoria final sobre el mitrarismo. El 25 de diciembre fue establecido como el día del nacimiento de Jesús y la gran fiesta fue hecha cristiana. No hay absolutamente ninguna autoridad bíblica para que el 25 de diciembre haya sido el día de la Natividad. Los saturnales apenas habían terminado cuando los romanos celebraban la fiesta de las calendas del Año Nuevo. En medio de este periodo de diversión general, explica la historia del cristianismo, había un día apartado para dar reverencia especial al sol, cuyo aparente renacimiento en el solsticio de invierno había provisto originalmente el pretexto para todos estos extendidos jolgorios paganos. Este día se conocía como
Dios Solis Invictis Nati, el día del nacimiento del sol invicto, y caía en lo que corresponde al 25 de diciembre de nuestro calendario. En su libro, el Dr. Conway da esta descripción de aquellas fiestas, de mutuo acuerdo. La vida cotidiana se hacía desordenada, la gente desistía de efectuar trabajos serios, y cuando no estaban festejando en las casas de unos y otros, deambulaban por las calles diciendo unos a otros lo Saturnalia, tal como nosotros decimos Feliz Navidad. En estas fiestas se esperaba que uno hiciera regalos a todos sus amigos. Se creía que uno no era persona sociable si estaba sobrio durante todas las Saturnales. La Enciclopedia Americana nos cuenta con relación a los regalos, banquetes y fiestas. Las Saturnales, fiestas romanas que se celebraban a mediados de diciembre, sentaron en muchos aspectos el modelo para el jolgorio navideño. De ellas se tomaron, por ejemplo, los banquetes, la entrega de regalos y el encendido de velas. A este respecto, el Diccionario de la Historia de la Iglesia reconoce el jolgorio y el intercambio de regalos tienen origen en el festival romano de las Saturnales. Además, la Enciclopedia Británica dice que durante las Saturnales se suspendían todas las labores. De acuerdo con la Enciclopedia de la Religión, las familias europeas decoraban sus hogares con luces y hojas perennes de todo tipo, para celebrar el solsticio de invierno y para protegerse de los malos espíritus. Y el Diccionario de Historia de la Iglesia afirma: los arbustos verdes y las luces vienen de las calendas de enero, con asociación con el sol, con relación a los adornos hechos con acebo y muérdago. Dice la Enciclopedia Americana, los druidas atribuían poderes mágicos al muérdago en particular. Las hojas de acebo eran veneradas como una promesa del retorno del sol. Con relación al árbol de la Navidad, dice la Enciclopedia Británica, el culto a los árboles era común entre los europeos y paganos y sobrevivió a la conversión de estos al cristianismo. Una de las prácticas derivadas de este culto es colocar un árbol de Navidad a la entrada o en el interior de la casa durante la fiesta invernal. La Biblia no revela la fecha exacta del nacimiento de Jesús. De hecho, los primeros cristianos no celebraban su nacimiento, comenta una enciclopedia, porque consideraban que la celebración de cualquier cumpleaños era una costumbre pagana. August Nernder, en su obra La historia de la religión y la iglesia cristiana durante los 3 primeros siglos, coincide al señalar: la noción de una fiesta de cumpleaños era muy alejada a las ideas de los cristianos de este periodo en general. La Biblia no revela la fecha en que nació Jesús, ni dice que debamos celebrar ese acontecimiento. Una reconocida obra de consulta señala: la celebración de la Navidad no es un mandato divino ni tiene su origen en el Nuevo Testamento. Los cristianos primitivos, declara el profesor Ferguson en su libro La religión de Roma, no celebraban el cumpleaños de Jesús, no había registro de este. La Biblia no da la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Además, señala que Jesús no nació durante el mes frío y lluvioso de diciembre o enero, sino en una estación más cálida. Respecto al tiempo del nacimiento de Jesús, la Biblia dice: también había pastores en ese mismo país que vivían en campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Esta descripción no cuadra con el mes lluvioso que en Israel corresponde a nuestro actual mes de diciembre, tiempo en el que la temperatura de la región de Belén, que puede descender incluso bajo cero. Se puede calcular la temporada en que nació Jesús haciendo una cuenta regresiva a partir de su muerte, que tuvo lugar en la primavera del 33 de nuestra era, en la fecha de la Pascua del 14 de Nisan. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, el cual duró 3 años y medio. Eso significa que nació a principios del otoño del año 2 antes de nuestra era. Y es que si Jesús hubiera querido que sus seguidores celebrasen el nacimiento de él, ¿por qué no le mandó que lo hicieran? Con respecto al día de su muerte, él mandó: sigan haciendo esto en memoria de mí. Jesús no dio ninguna instrucción como esa en relación con su nacimiento, que desde luego era imposible que de los 365 días al año justo cayese en el día en que se celebraba el solsticio del sol y el nacimiento de todos los dioses paganos, por lo que la Navidad tiene su origen en la adoración del sol, que no es cristiana. La celebración se puede hacer remontar más allá, hasta la antigua Babilonia, donde la gente adoraba al dios Samat. Hay expertos paralelos entre las costumbres de Navidades y celebraciones del año de Babilonia, reconoce el historiador Pitbot
en la Navidad del inglés. Por lo tanto, esta fiesta pagana ofende a Jesucristo y a Dios. La Biblia dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Hoy el mundo celebra el solsticio del sol como hizo siempre la humanidad, instaurada en Roma por el emperador y máximo pontífice de la religión pagana. El emperador de Roma le dio los poderes del mundo a una parte de la cristiandad, y estos en su honor celebran el nacimiento de su dios Mitra, el dios hijo de la Trinidad persa.